Hola, buenos días amigos, ¿cómo están? Para los que no conocen la especie del árbol Yashnik, aquí les muestro, está súper frondoso, enorme. Y bueno, estamos en el mes de julio y pues aquí estamos mostrando de que tiene frutos. Vamos a acercar la cámara. Ahí tienen. Aquí tienen frutos, bueno, floración. Ha minimizado, pero aquí está. Y pues bueno, mira qué tamaño arbolón. Como bien mencionamos, un árbol es súper importantísimo, pues debido a que trae varios beneficios. Y bueno, la primera para nosotros es que nos genera sombra. Miren nada más, este arbolón tendrá como, solo en copas, de extremo a extremo, tendrá como, pues a ver, vamos a ver, son 1, 2, 3, 4, como 15 más o menos metros de copa o hasta 20, de extremo a extremo, para acá, hasta allá. Y entonces, pues bueno, fíjense nada más, un arbolón. Y bueno, algo también muy importante, el árbol de Yashnik, que su nombre científico es Vitex gaumeri, pues es un árbol que pues crece, solo aquí se dan cuenta las raíces. Y entonces pues, en las ciudades, preferentemente si es en tu terrenito, que son muy reducidos, no se recomienda, porque pues tiene un diámetro pues bastante importante, ¿no? Solo nada más veamos, aquí son como 20, aquí son como 40 centímetros de diámetro este arbolón. Miren nada más qué preciosura. Entonces ahí la recomendación sería pues en los parques, que esto es pues un árbol súper bonito, ¿no? Donde puedes tomar sombra. Mira, incluso, mira, aquí me encontré un gatito por allá. Ahí está disfrutando, para que vean entonces el beneficio que dan estos árboles. Entonces hay un gatito por allá disfrutando pues de lo fresco y las ramas. Entonces los beneficios, como mencionaba, regula incluso pues bueno la temperatura, una sombra aquí con tu sillita, tranquilamente charlando, platicando sobre temas importantes. Pues bueno, las ramas también ofrecen pues espacio para que el nido de las aves se puedan colocarse allá sin ningún problema. Y en algunos casos, pues de hecho en que estoy hablando nidos, ahí mira me encontré, a ver si lo logran ver. Voy a tratar de acercar. Es una paloma. No sé qué especie es, pero ahí está en su nido, entonces no estoy mintiendo. Esa es la importancia de un arbolón. Y bueno, las frutas también pues son comestibles. Este árbol tiene una fruta que al madurarse se convierte en oscura y está dulce, no como una esponjita. Pues bueno amigos, espero que les guste. Su nombre científico es Vitex gaumeri y en la lengua maya lo conocemos como Yashnik. Saludos.